Hoy voy a ir a la playa y me van a acompañar a alistarme. Me voy a echar que mi skincare, que el bloqueador. Mientras que hablamos de algo muy interesante para mí, hoy no traigo mi diario, hoy traigo mi tablet. Esto es todo lo que pienso hablar el día de hoy. Hoy voy a hablar de la religión. ¿Cómo ha sido mi experiencia siendo una chica evangélica? Fui evangélica durante 18 años de mi vida. Crecí, nací, me crié en una iglesia evangélica y tengo muchas cosas que decir. La verdad es que armar este guión o expresar mis ideas en escrito me ha hecho recordar muchas cosas. Hay muchas cosas en mí que se quedaron, como muchos resentimientos y dolores, que tuve que verlos en terapia para poder trabajarlos, porque definitivamente tu vida religiosa impacta en tu vida en general. Así que de eso voy a hablar el día de hoy. Yo evité hablar de este tema. Ustedes saben que tengo este podcast ya como 3 años, o sea, es regular. Y este ha sido un tema que siempre quise hablar, pero nunca me lo permití hasta ahora porque sentía que tenía miedo de no expresarme correctamente, tenía miedo de que se malinterpretara, tenía miedo que pensaran que yo estaba diciendo que la gente no sea evangélica y que piensen como yo. Saben, hablar de religión siempre es delicado. Y hoy en día, no sé por qué, ya no tengo miedo. Confío en que puedo expresar mi experiencia personal sin condicionar a nadie. Me siento lista de hablar de esto después de tantos años. Hoy en día, que tengo 28, no sé por qué me siento lista de hablar de muchas cosas que antes no me atrevía, que antes sentía que no podía. Yo creo que confío en que les voy a hacer llegar mis sentimientos sin condicionar y sin ánimos de que piensen como yo. Y también confío en mi público, confío mucho en mi audiencia. Siento que ya en este podcast hemos hablado de temas un poco fuertes o incluso incómodos. Ay, esperen, antes de hacerme el make-up, yo creo que me voy a echar el protector solar. Y yo los leo, yo los veo. Yo veo cómo recepcionan el mensaje, cómo ustedes forman su propia opinión y lo comentan de forma amable. Me encanta que estemos de acuerdo como también que no lo estemos. O sea, siento que hoy en día es muy importante el criterio propio, sobre todo en una época en la que las cosas que vemos en redes sociales por alguna razón la vemos como verdades absolutas. En TikTok vemos a gente comentando de que esto está bien y esto está mal. No hay verdades absolutas, ¿sabes? Como que creo que es importante en esta era en la que nuestra fuente de información principal puede ser TikTok, que tengamos más criterio propio que nunca. No todo lo que ves en redes sociales tiene por qué aplicar en tu vida. No todo lo que dice tu creador de contenido favorito o favorita tienes por qué hacerlo al pie de la letra. No todo lo que me funciona a mí, les digo en este podcast, tienen que imitarlo o tienen que pensar igual que yo. Tengan criterio propio. Tomen lo que realmente les sirve y apliquen el contexto que ustedes están viviendo, en el momento y en la etapa en la que estén viviendo, lo que creen que les sirva y dejen ir lo que no. ¿Por qué les digo esto? Esto para mí es como el disclaimer de este episodio, porque sé que hablar de religión siempre es delicado, sobre todo en un país como Perú, que es un país sumamente religioso. Yo quiero decirles que con este episodio no busco convertir o desconvertir a nadie, simplemente quiero contarles lo que yo viví, lo que yo sentí y mi opinión. Simplemente eso. He hecho una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que yo podría decir que son mis razones del por qué dejé de ser evangélica. Les voy a contar todo desde el inicio, ¿ok? ¿Cómo me convertí en evangélica? Todo empezó antes de que yo naciera, cuando mis papás aún no se conocían y aún no iban a la iglesia evangélica. Obviamente mis padres vivieron sus vidas y cada uno, como todos nosotros, tuvieron sus problemas, ¿no? ¿Qué problemas familiares? ¿Qué problemas personales? Entonces al principio de los 20, tanto mi papá como mi mamá aún no se conocían de forma separada, necesitaban un confort de sus problemas, ¿no? Necesitaban un lugar en donde desconectarse de sus problemas del hogar, porque ambos vivían en familias disfuncionales y encontraron confort en la iglesia evangélica y se conocieron. Mi papá vio a mi mamá, dijo, la voy a conquistar. La conquistó, se enamoraron, estuvieron creo que 3 años
y se casaron. Creo que se casaron cuando mi mamá tenía 27, mi edad, por ahí, y mi papá ya tenía, creo que 30. Y se casaron en la misma iglesia en donde se conocieron. Tuvieron a mi hermana mayor, luego a mí, luego a Cute. Y desde que tengo uso de conciencia, desde que tengo uso de mi razón, me recuerdo ir a esa iglesia, en donde mis papás se conocieron, en donde mis papás se casaron y en donde yo me crié. Fue tanto así esa iglesia como segundo hogar o tercer hogar para mí, que cuando mi papá falleció lo velaron ahí también. O sea, todo ha pasado en esa iglesia, gente. Esa iglesia tiene una carga energética de mi familia muy deep. Mi abuela y mi abuelo también iban. Mi abuela, que en paz descanse, ya no se encuentra en este plano terrenal, también disfrutaba ir de la iglesia. No la pudieron, yo sé que le hubiera gustado a ella que la velaran allí, pero era época de pandemia, entonces no se podía hacer eso. Ese es el inicio. Yo recuerdo ir a la iglesia de muy chiquita. Tengo recuerdos de bebé incluso, en la que, no sé, digamos, yo tenía 2 años y tengo solo una imagen mía, porque soy pequeña, sentada a una altura baja, en cómo veía la habitación en donde cuidaban a los niños, a los infantes, cuando los papás estaban en la iglesia. Los domingos, así como los católicos le llaman misa, los evangélicos le llaman culto. A mí siempre se me hizo muy interesante, muy fascinante que le llamen culto a la reunión que se tiene, ¿no? Oiga, me voy a echar más blush porque no es suficiente, o sea, es verano. Yo quiero verme roja. Yo quiero ver que mi cara tiene vida, que no es pálida. Mi hermano y yo tenemos casi la misma edad, entonces yo tengo muchos recuerdos con mi hermano. Íbamos a que nos cuidaran cuando éramos niños, nos daban avena. Recuerdo que ese lugar siempre olía a avena, nos daban de comer avena todo el tiempo. Mientras que mis papás estaban en el culto, ¿no? Después, cuando crecimos en las iglesias evangélicas, es que es bien divertido, la verdad, porque te dividen por edades. Y, por ejemplo, los infantes con los infantes, los niños con los niños, los preadolescentes y los adolescentes, los jóvenes con los suyos, y cada uno tiene un grupo que se llama red. Red de niños, red de jóvenes, red de adultos mayores. Y yo solo llegué hasta red de adolescentes, ¿no? No llegué a desbloquear más porque de ahí me fui. Pero es así como se maneja, ¿no? Se organizan todos por edades. Entonces yo cuando pasé de infantes a niños, era muy divertido, o sea, nos enseñaban la palabra de Dios, así le llaman, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, que te prediquen sobre Dios, de formas muy dinámicas. Mi parte favorita es que siempre nos daban comida, siempre nos daban que su gaseosa, que un postre, yo era feliz. Y lo que a mí me encantaba es que después de la iglesia, todos los domingos, siempre con mi familia nos íbamos a comer pollo a la brasa. Tuve una buena infancia, carajo, o sea, de verdad. Para mí era domingo de Cristo y pollo a la brasa. Goals. Así que yo la pasaba muy bien. Incluso creaban algunos sistemas de recompensas en la que si hacían alguna prédica de, no sé, algún versículo de la Biblia, ¿ok? Alguna historia de la Biblia, y luego el pastor es la persona que vendría a ser, creo que el padre o sacerdote, alguien que sea católico y que sepa de jerarquías. Yo crecí en un colegio católico, pero nunca aprendí tanto, la verdad. Entonces no sé cuál sería el equivalente de un pastor en la iglesia católica, como para que lo entiendan, pero digamos que es como que es como un padre, es la persona que se para en el púlpito a hablar acerca de Dios y dar la lección del día, ¿no? De la Biblia. Entonces, cuando daban esas lecciones, nosotros de niños estábamos ahí escuchando, intentando entender, y nos hacían preguntas. Y si tú respondías bien, te daban unos billetes. Te daban unos billetes ficticios que tú tenías que recolectar. Y cada 3 meses aproximadamente hacían un festival o una feria gigante con un montón de cosas, juguetes, regalos, productos chéveres. O sea, de verdad que había un montón de cosas súper interesantes para niños que tú podías canjear con esos billetes que ganabas si respondías bien o si ganabas algún juego, porque también hacían juegos. O sea, era jodidamente divertido. Yo tuve una infancia muy, muy divertida en la iglesia evangélica, déjenme decirles. Y es que yo cuando era niña, yo me enfocaba en el juego y me enfocaba en aprender los versículos y esas cosas para que me dieran los billetes, para que sea a la hora de la feria yo esté
Girl, yo llegaba a juntar como 200 billetes, o sea, yo veía que a un niño se le cayó su billete y yo no vi nada. Bitch, perdiste. Me quedé con tu billete, o sea, me valía verga. Yo necesitaba tener ese juguete de 150 billetes. Y me acuerdo que mi reunión de niños se llamaba Pequeños Gigantes y los billetitos, es que qué sistema tan interesante y tan creativo, honestamente. Eso tengo que reconocer de los evangélicos, son muy creativos para enseñar la palabra, porque siento de que, no offense, pero a comparación del colegio católico en la que yo estuve, ibas a la misa y solo te sentabas a escuchar la palabra de el Señor Jesucristo. Y yo sentía que no, que me aburría. Se lo comparaba con mi iglesia evangélica en la que nos parábamos de cabeza, que jugábamos. Yo estaba en mi misa católica de mi colegio. Oye, ¿y mis billetes? Me siento como en ese episodio de Drake y Josh y los billetes. Yo en la misa me paraba del padre y los billetes. ¿Dónde están mis billetes? Y los billetes en mi reunión evangélica lo llamaban gigantes, creo. Yo tenía 200 gigantes, una cosa así. Oye, me pasé con el blush. No se ve, pero creo que me pasé. Ahora cuando llegue a la playa, ahorita que mi enamorado regrese de su chamba y vayamos a la playa, va a decir como, oye, ¿fuiste sin mí? Estás toda insolada. Después pasé a preadolescentes. Esperen, antes de eso, yo recuerdo que en la reunión de niños nos separaban niñas de niños. O sea, en las reuniones, las niñas estábamos de un lado y los niños estábamos del otro. Y eso a mí me cagaba, porque mi hermano y yo íbamos arriba y abajo toda la vida juntos, porque tenemos casi la misma edad. Entonces, cuando a mí me separaban de mi hermano, era como que me separaban de mi media naranja. O sea, me separaban de alguien con quien me puedo comunicar telepáticamente. Literalmente, cuando pasaba algo en el púlpito, o sea, no sé, el pastor decía algo, o había un juego y un niño se caía y nos queríamos burlar, simplemente hacíamos esto. O sea, tengan la conciencia de que yo estaba al otro lado, él y yo hacíamos esto al mismo tiempo. O sea, como cuando estás en tu clase en la universidad o en el colegio y tu bestie y tú tienen esa telepatía de que pasa una situación y luego voltean a verse y ya saben lo que están diciendo en la mente y se ríen separado. Esos éramos mi hermano y yo, la verdad. Luego mi hermano y yo pasamos a preadolescentes, en donde ahí sí ya empecé a sentir cosas. Empecé a sentir cosas que yo decía como que... Empecé a cuestionarme, ¿saben? Porque cuando uno, en la niñez, uno no se cuestiona las cosas, uno solo lo vive, juega, se divierte. A esa edad todo es juego. Realmente no te pones a preguntarte nada sobre la vida, ¿no? No es la edad en la que te corresponde hacer eso, así que es normal. Y creo que por eso a esa edad lo disfruté un montón. Voy a hacerme las cejas, pero no tengo mi gel, así que ya vengo. Ok, cuando era preadolescente, digamos que yo tenía 12, 13 años. Ya empecé a preguntarme algunas cosas, porque es lo normal de la edad, ¿viste? Empiezas a experimentar cosas de lo que dirían en la religión evangélica el mundo, el pecado del mundo. Ay, es que hay tantas frases así evangélicas que el día de hoy les escucho y me da como PTSD, me da como que estrés postraumático de, esos términos me dan como un poco de cosa. Es que los he escuchado tanto en mi vida y siento que me han invalidado tanto con esos términos que hoy en día prefiero no oírlos, pero ya les voy a contar de eso. Entonces, ya yo tenía 13 años, 12 años y empecé a preguntarme varias cosas, ¿no? Como temas de sexualidad, como temas de qué puedo y no puedo hacer ahora que se acerca mi adolescencia y tengo curiosidad de el mundo. Pero la cuestión, no me cuestionaba tampoco tanto porque recién estaba entrando a lo que era la adolescencia, entonces todavía me sentía entre niña y adolescente y todavía creo que era manipulable y todavía podía permitirme disfrutar sin preguntarme tanto como vendría después. A mí me costó irme de preadolescentes. Yo me quedé hasta cuando era adolescente. O sea, cuando tú ya tienes como 15, tienes que pasar a la siguiente red que es de adolescentes. Claro, adolescentes. Para mí me costó mucho porque hice muchos amigos en mi preadolescencia en la red de preadolescentes junto a mi hermano. Y como mi hermano y yo nos llevamos un año y algo, mientras que yo ya tenía que irme a adolescentes, él se quedaba a preadolescentes y yo no pensaba irme a ningún lugar sin mi hermano, girl. Eso sí que no. Me acuerdo que el pastor de mi red de preadolescentes
Se me acercó, él era muy cool, le tengo mucha estima hasta el día de hoy, era muy buena gente. Me acuerdo que se me acercó y me dijo, bueno, Grace, mira, básicamente me dijo, tú sabes que ya estás vieja, ya tienes 15 años y te toca ir a adolescentes. Nosotros dejamos que sigas viniendo porque te llevas bien con la gente y te gusta estar aquí, pero... O sea, ya te toca lo que te toca, ¿no? Y a mí me dolió y le dije, pues sí, tienes razón. Cuando fui adolescentes, nunca fui más de 1 o 2 veces. Me sentí muy incómoda. No sentía que pertenecía. No sé por qué. Algo me decía, no quiero estar acá. Creo que inconscientemente era el hecho de la doble vida que estaba llevando fuera de la iglesia, que también ya voy a hablar de eso, y que siento que es muy común en los chicos evangélicos, que hacían que yo no sintiera ya pertenencia al lugar por completo, ¿no? Como cuando sentía cuando era niña y no me cuestionaba ni tenía una doble vida. Entonces, esa era mi historia. Yo, de hecho, cuando estaba en preadolescentes, que creo que fue mi época más activa, desde los 12 hasta los 15 años, fue mi época más activa en la iglesia, que hasta voluntariamente no solo iba los domingos, iba los sábados e iba algunos martes o miércoles después del colegio. Porque es muy común que en la iglesia tú te ofrezcas a hacer servicios, ¿no? Así se le llama, servicios. Hay servicios de alabanza, que es como que tipo gospel, viva Dios, arriba Cristo, así con... No, bueno, no es con ropa así, pero como que formas parte del coro, cantas o bailas. Eso es como que el servicio de alabanza, ¿no? Como que te metes en algo en la que ayudas a alabar a Dios. También hay multimedia en donde ayudabas a, qué sé yo, a hacer los PPTs de la prédica, a poner la letra de la canción para que la gente no se olvide la letra de las alabanzas. A veces se llamaba a la música que ponían, ¿no? Alabanzas. También había un servicio de decoración, ahí estaba, servicio de decoración. Yo siempre fui la morra de los colores, se nota. Siempre me gustaba hacer decoración en el colegio, en la iglesia, en mi casa. Entonces yo también formaba parte, obviamente en la iglesia, de hacer la decoración para los días domingos, que eran las reuniones. Me juntaba con mis amigas y no sé, como que recortábamos estrellitas, si teníamos que repartir algo para alguna dinámica, íbamos a comprar y a conseguir. Yo me divertía mucho. O sea, es que esa es tu forma de servir a Dios. Y es así como te lo dicen, como que si te gusta decorar, puedes venir un día extra, ayudas a decorar el espacio para los domingos, predicar la palabra de Dios y tú estás ayudando a que el lugar se vea bonito para ese mismo día. Y es totalmente válido, no es como cuando formas parte de una comunidad o, por ejemplo, eso es algo que extraño mucho de mi barrio. Acá no siento que haya mucha unidad porque es un barrio un poco más... Es que esto no es barrio, esto es... No sé qué es, pero no es barrio. En mi barrio, cuando alguien se enfermaba, todos daban algo. Todos compraban una pollada y que el otro vecino decoraba el barrio y decoraba el parque y que otro vecino que tocaba cajón y conocía gente que podía venir y bailar festejo o tocar música criolla, venían y como que todos dan su aporte, ¿no? Para que si hay una pollada bailable, entre todos apoyamos para que se dé la pollada bailable. Es lo mismo, yo haciendo paralelismos de una pollada bailable en una iglesia evangélica, pero es lo mismo, o sea, en una iglesia todos ponen un granito para que las reuniones sean amenas y es totalmente válido. Y sí es una forma de alabar o de prestar tus servicios desinteresados y voluntariamente a Dios, ¿no? Porque estás ayudando a la comunidad a que se hable de Él y has dado tu granito de arena. Y yo lo hacía, o sea, lo hacía porque, no sé si lo hacía por Dios, honestamente. Puede que sí haya unas pinceladas, pero lo hacía porque me gustaba decorar y porque mi vida social era la iglesia. O sea, yo estuve desde bebé en la iglesia y era mi lugar de sociabilidad aparte del colegio. No tenía más círculos. Y pues yo con la gente de mi iglesia me crié. O sea, les hablo de gente que estaba en la red de niños tal cual como mi hermano y yo. Entonces, bueno, es así como funciona. Después no llegué a conectar con la red de adolescentes, entonces solo iba al culto de los adultos. Aburrido. O sea, hasta los adultos se quedaban dormidos, girl, bitch. No esperes a que una niña de 16 años tenga más
atención que un adulto de 40, si es que el adulto de 40 se quedaba dormido. Yo me aburría demasiado, me paraba, me iba al baño, daba vueltas, o sea, no me gustaba. Ya cuando cumplí 17, ya no tenía tiempo para ir a la iglesia porque entré a la universidad y, bueno, ustedes saben cómo es ya los estudios superiores, ¿no? Cuando te metes a instituto, a estudiar o lo que sea, ya no tienes mucho tiempo, ¿no? Y yo que era como que súper estudiosa, yo era bien afanada con mis estudios y encima tenía que mantener una beca para pagar menos. Yo sí me llegué a desconectar bastante de la iglesia porque tenía otras cosas que hacer, ya no me daba el tiempo. A veces los domingos me juntaba con mis equipos para hacer un trabajo, o los domingos me quedaba hasta tarde leyendo porque tenía un control de lectura al día siguiente. Entonces eso hacía de que yo ya no fuera tanto. Y poco a poco fui yendo menos, pero no solo por el hecho de que ya no tenía tiempo, sino porque empezaron a pasar cosas desde los 16 hasta los 18 en las que me terminé de convencer de que ya no pertenecía ahí y que lo mejor era dar un paso al lado. Y eso es de lo que tenía escrito acá y de lo que les voy a conversar. Claro, esto pasó cuando les digo que yo salí de la iglesia cuando yo tenía 17, 18 años, les estoy hablando de hace 10 años. Y cuando yo lo hacía, todo lo que les voy a contar ahorita lo tenía en mi mente, pero no sabía cómo expresarlo. Y ahora, 10 años después, y después de hablar de eso, por supuesto, también en terapia y escribirlo en mi diario, y hablar con otras chicas y chicos ex evangélicos, ya creo que lo puedo poner en palabras. Ya creo que sé lo que sentía en esta época y es la razón del por qué me fui de allí. Así que, número 1, a lo Dross. Número 1, me sentía limitada. Obedecía por miedo, no por voluntad. Sí. Yo sentía que lo que me decían en la iglesia, yo tenía que acatarlo como que ciegamente. Tenía que hacerlo sin cuestionármelo y tenía que hacerlo porque si no lo hacía o fallaba en el intento de hacerlo, no le estaba fallando a la iglesia, no me estaba fallando a mí por comprometerme y no hacerlo, sino que le estaba fallando a Dios. Y yo cuando iba a la iglesia, les hablo de cuando era más chibola, o sea, hace 20 años, no sé cómo será ahora si el discurso ha cambiado y son un poco más cuidadosos. En esa época se usaba mucho el tema del infierno. El infierno, que el diablo y que si no cumples esto le estás fallando a Dios. Y eso puede hacer de que tu vida después de esta vida, lo que le llaman la vida eterna, no sea en el paraíso. Y tú cuando creces escuchando eso desde bebé, o sea, desde que nací vengo escuchando eso para mí era mi verdad absoluta. No conocía nada más que no fuera eso. Eso para mí era lo correcto y era la verdad. Esa era mi verdad. Si yo no cumplía con lo que decía la iglesia o no cumplía con las expectativas que la gente tiene de mí como evangélica, le estoy fallando a Dios y luego en la vida eterna no voy a tener una vida eterna. Voy a tener un sufrimiento eterno en el infierno. Siento que eso también es bastante manipulación. Siento que la religión lamentablemente usa el miedo para poder controlarte y para que puedas hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Full manipulación. Es como cuando estás en una relación. Si no haces esto conmigo, entonces no me amas. Haz esto y si no lo haces, pues terminamos. Eso es manipulación. Eso es como que si no haces lo que yo quiero, las consecuencias te van a afectar. Si no haces lo que yo quiero, va a pasar algo que no te va a agradar. Entonces tienes que hacer lo que te digo. Y esa es una forma de manipulación. Y eso es algo que lamentablemente muchas religiones usan para poder hacer que la gente haga lo que ellos creen que es lo correcto, ¿no? Acá hice una lista de cosas absurdas que me prohibían de niña. La música rock. A mí me encantaba el rock, pero me hacían sentir culpa porque decían que mucho rock tenía palabras como que feas y que el rock era música fuerte porque es del demonio. Entonces yo escuchaba Paramore, que ni siquiera es tan rock, es como pop rock o pop punk en alguna época, y yo me sentía muy mal. Yo estaba como, pero me gusta Paramore, no puedo escuchar Paramore. También me prohibían algunos programas de la TV. Hablaban mal de Pokémon y de Dragon Ball. Por eso siempre que hablan de cosas así de animes, de Dragon Ball o de dibujos clásicos de nuestra época, si es que tienes menos de 30 o 30 por ahí, no los entiendo. No
no las entiendo porque nunca vi esos programas. O sea, no me dejaban ver Dragon Ball porque decían que era del diablo. O sea, literalmente ese clip de ese pastor evangélico que lo he puesto 1.000.000 de veces de referencia en mi canal de Grace en internet de los Pokémon son del demonio. Mira, este Pokémon es un pene. Habla de erotismo, sexualidad y lujuria. O sea, así me criaron. Halloween estaba prohibido, concha su madre, no me podía disfrazar. Después, el alcohol y las fiestas, prohibido. O sea, ellos nunca te van a decir de que no lo puedes hacer. Solo te van a decir de que si lo haces, o sea, estás quedando mal con Dios porque un evangélico, un hijo de Dios, no se porta así. Por parte apoyo que no se fomenten los vicios, porque todos los vicios se ven mal ante la iglesia evangélica, honestamente. Fumar, tomar, drogarte, como que ir a tragamonedas, apuestas, como que el sexo, cosas que pueden convertirse en vicios. Está como no prohibido de palabra, pero sí se sabe que está mal y que no se puede hacer. Y con respecto al sexo, no es el sexo en sí, sino el sexo antes del matrimonio, ¿no? O el sexo así como que la ninfomanía, ¿no? Rar. Las fiestas y el alcohol, ¿no? No puedes hacer nada de eso sin sentirte culpable siendo una persona evangélica, honestamente, ¿no? Y yo, o sea, les hablo de que yo aquí era adolescente. Tú has pasado por la adolescencia. Puede que estés en la adolescencia, puede que ya hayas pasado por la adolescencia. Tú sabes lo que es la adolescencia, ¿verdad? Entonces todos sabemos qué son las cosas que queremos explorar, qué son las cosas que queremos hacer de adolescentes. Y yo tuve que reprimirme, no mentira, no me reprimí porque hice todo, esta lista que van acá, yo lo hice todo. O sea, todo lo que la iglesia alguna vez me prohibió, yo lo terminé haciendo, pero me hacía sentir muy culpable, o sea, me hacía sentir realmente una mala persona y que le estaba fallando a Dios y que efectivamente me iba al infierno. Cuando eres adolescente tienes tanta curiosidad por tantas cosas que están prohibidas, que yo sentí que mientras más me lo prohibían, más lo quería hacer. Y así pasó, o sea, terminé tomando alcohol, terminé probando el cigarro, decía groserías, decía lisuras. Yo siempre fui una persona lisurienta, la verdad. Eso era algo que me hacía sentir mucha culpa en la iglesia. Yo recuerdo que cada inicio de mes decía, ok, este mes no voy a decir lisuras. Este mes no voy a decir absolutamente nada de lisuras, porque esto le viene muy mal a Dios. Y cuando fallaba me sentía muy mal y decía, ok, voy a volver a empezar. Y por ahí me golpeaba y decía, ¡mierda! Y me sentía mal otra vez y dije, ya, ok, voy a volver a empezar. O sea, yo tenía una relación con la culpa muy fuerte de niña, de adolescente también. Y eso tuvo repercusión en mi vida ya de adulta. Ya en terapia me di cuenta que me sentía tan cómoda con la culpa, porque me hacía recordar a mi infancia y se había vuelto la culpa en una emoción de confort incluso, porque era una emoción muy familiar para mí, que incluso, por ejemplo, en mis relaciones buscaba sentirme culpable por cosas que realmente no eran mi culpa, o me echaba la culpa por cosas que no eran mi culpa, solo por sentir que tengo control de la situación. Sé que suena un poco extraño y sé que suena súper fucked up, pero para mí tuvo mucho sentido. Y una vez que aprendí eso y aprendí que mi cabeza estaba funcionando de esa forma rara, fue cuando pude desaprenderlo y pude reaprender la culpa y realmente sentirme culpa por cosas que sí son mi culpa. Pero sí es muy loco cómo la religión hizo que, o sea, la culpa cristiana sea tan normal para mí que la llevé incluso en mis relaciones personales, ¿no? Fuera de la iglesia. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con esta situación de sentirme limitada, que obedecer por miedo, no porque quería realmente, la manipulación de la religión, que me limitaran en muchas cosas que yo quería hacer, cosas normales como ver Pokémon o Dragon Ball? Es que empecé a llevar una doble vida desde muy chiquita. Y eso también está jodido, o sea, ¿cómo es que tienes 12 años y vives una doble vida? Es raro, ¿verdad? Y es que yo sentía que había muchas cosas que yo quería hacer que la iglesia me prohibía, pero que no podía admitirlo obviamente durante mis reuniones los domingos. Entonces el resto de la semana que no iba a la iglesia hacía todo eso que me prohibían, ¿no? Y eso hizo de que de alguna forma llevara una doble vida, que cuando iba a la iglesia yo escuchaba de que algo que
algo está mal, y me hacía la loca. Y cuando salía de la iglesia, hacía eso que justamente habían dicho que estaba mal. Y eso hizo de que yo desde muy joven llevara una doble vida. Que me quedara callada, que hiciera cosas a espaldas de mi familia, que hiciera cosas a espaldas de todo el mundo, incluso de mis amigos. Eso me hizo callarme muchas cosas, gente. Eso hizo de que no supieran con quién hablar de muchas cosas. Porque mis amigos eran de la iglesia y como, o sea, si yo tomaba alcohol y me sentía mal, no sabía con quién desahogarme. Porque iba a sentir otra vez culpa. Me iba a sentir juzgada. Iba a sentir que me iban a delatar con el pastor. No sé, y que el pastor quisiera hablar conmigo y que profundizáramos en por qué estaba viendo Pokémon. O porque había tenido sexo antes del matrimonio. Vivo el sexo premarital, bitch, what the fuck. O sea, yo no voy a estar esperando a recién casarme con alguien para ver si tenemos química en la cama. O yo no voy a esperar a estar casándome primero y después convivir con alguien. ¿Y qué tal si la convivencia es fatal? Porque también la convivencia, o sea, yo estoy ahorita viviendo en pecado, lo digo orgullosamente, yo soy una pecadora y estoy viviendo en el pecado. Porque me he mudado con mi flaco, no nos hemos casado y convivimos en la misma casa. Y siento que esto me hubiera funcionado mejor a que casarme con una persona evangélica y no saber cómo es vivir con él. ¿Qué tal si me casaba con él y ya después de casarnos nos mudábamos juntos y la convivencia era un desastre? ¿Qué tal si me pegaba? Porque ser evangélico no te quita todas esas cosas que también son feas. Entonces yo siento de que hay muchas cosas que sí son importantes explorar antes de casarte, opinión personal. Eso no lo puedes descubrir hasta que lo haces. Entonces yo prefiero asegurarme descubriendo todas esas etapas de mi pareja antes de casarme para ver si realmente la persona con la que voy a convivir siendo casada me funciona. O sea, realmente me conviene. Pero esa es una opinión netamente personal, que de niña, o sea, y adolescente y principios de mi juventud jamás se me habría ocurrido, ¿no? Con el paso de los años, esta es la experiencia que yo misma me di por tener criterio propio y empezar a pensar como yo, empezar a pensar lo que se me hace bien o mal a mí. Y es así como decido en mi vida, ¿no? Pero antes no tenía como que esa autonomía. También voy a hablar de eso. Acá tengo un ejemplo de cómo fue mi bautizo. En la iglesia evangélica tú no te puedes bautizar si es que no quieres. El bautizo es voluntario. En la iglesia católica cuando tú naces te bautizan, pero en la iglesia evangélica no hacen eso. Tú te bautizas cuando tú realmente quieras. Y me hubiera gustado que eso sea así mi caso. Es que hay una presión. Claro, te bautizas cuando tú quieras, pero si ya tienes 20, 25 años y no te has bautizado, ¿por qué no te has bautizado? ¿Qué ocultas? O sea, que estás viviendo en pecado y por eso no te quieres bautizar. Entonces yo empecé a sentir eso. Yo tenía 14, 15 años y veía que todos mis amigos se estaban bautizando y estaban dando su examen. Tienes que dar un examen y una entrevista para que te bauticen, lol. Y yo no quería, o sea, no. Yo iba todos los fines de semana. No todos los fines de semana, pero algunos fines de semana me iba a casa de una amiga a hacer pijamada y nos metíamos una cantidad extrema de alcohol. Veía a mis amigas dándose beso de 3. O sea, yo decía, no me puedo bautizar así. Soy una pecadora. O sea, realmente Cristo no merece una seguidora como yo. Así que no me quería bautizar. Y sentía que me empezaban a ver como que, ¿y por qué no te bautizas? O sea, es voluntario, pero hay una presión, ¿viste? Entonces el pastor o el líder, creo que de mi grupo cuando era preadolescente, se me acercó y me dijo, Grace, creo que ya es tiempo de bautizarte, ¿no te parece? Y yo, sí, ok. Entonces es voluntario, pero al mismo tiempo no tanto, al menos así fue mi caso. Y bueno, mi doble vida. Un día antes de mi bautizo fui a una pijamada y tomé alcohol. Uy, no, o sea, pura perdición del mundo, ¿no? Como le llaman. Eso hice un día antes de mi bautizo. Yo me bauticé con resaca. Ya, yo tenía una doble vida. 2, exploré mi sexualidad con mucha culpa. Debí de hacer un disclaimer antes, pero en este episodio voy a hablar mucho de sexo, ¿ok? A mí no me hablaron de sexo hasta que fui adolescente, hasta que tuve 16, me parece, en el colegio. Mis papás no me hablaron de sexo. Y bueno, y en la iglesia lo único que se decía de sexo es que es malo. Antes del matrimonio es malo. Y eso es lo único que necesitas saber.
No sé si ahora las cosas son distintas, les estoy hablando de cómo predicaban hace 20 años, pero así me criaron, así me dijeron. El sexo solo después del matrimonio es bueno. Por más de que se me prohibía, no sé si es que se me prohibía, pero se miraba mal ser joven y tener como que enamorado, a mí me valió y tuve mi primer enamorado como a los 13. Él tenía 15 y cuando yo lo mantuve en secreto, recuerdo. Fue mi enamorado como en secreto por 2 años. 2 años, imagínate. De que no quería que nadie se enterara, solo en el colegio, porque me daba miedo que me criticaran, ¿no? Y en el momento en que la iglesia se enteraron que yo tenía un enamorado, una de las líderes me citó a su casa, ¿no? Y me dijo: Grace, mira, tú sabes que el cuerpo de la mujer es un templo de Cristo, tenemos que cuidar nuestra pureza hasta el matrimonio. Yo ya estaba recorrida a esa gente, o sea, disclaimer, no vean esto delante de sus papás, Dios mío. No, de verdad, disclaimer, voy a hablar explícitamente de muchas cosas, ¿ok? De sexo y así. Así que, watch out. Pónganse audífonos. Yo tenía curiosidad por mi propio cuerpo, tenía curiosidad por el cuerpo del chico que me gustaba, tenía curiosidad de qué es. Es que no me habían enseñado qué era, nadie me habló de qué era el sexo, tuve que averiguarlo sola. Solo me dijeron que era algo malo. Entonces, ¿cómo debo de sentirme si soy una adolescente hormonal y quiero explorar mi cuerpo, quiero explorar el cuerpo de otra persona que me gusta? Pero 1, no sé cómo hacerlo. 2, quiero hacerlo porque soy humana, o sea, mi naturaleza humana me pide explorar este ámbito de la vida. Y 3, lo único que sé es que está mal. Eso hizo que yo, mi primer vínculo, mi primer acercamiento al sexo sea caótico, sea como de mucha confusión, de mucha vergüenza, de que placer es algo vergonzoso, que el deseo es pecado, que este cuerpo no es mío, no hay autonomía con mi propio cuerpo, porque este cuerpo no es mío, este cuerpo es de Dios, este cuerpo debe ser puro para poder ser digna de ser amada por Dios, para poder ser digna que en la vida eterna realmente pueda disfrutar de una vida eterna feliz en el paraíso. Entonces ya no solo era de que no sabía qué era y que lo único que sabía es que era malo y que lo iba a hacer, pero lo iba a hacer sabiendo que estaba mal, sino que también el concepto que se le inculca a las mujeres evangélicas de que tenemos que ser puras para poder ser válidas, para poder ser dignas. Y siento que esa es una presión, y es otro punto que tengo más adelante, que siento que se le hace mucho más énfasis a las mujeres con el tema de la pureza, con el tema de hacer respetar tu cuerpo y tu validez como mujer con respecto a la sexualidad. Se le hace mucho más énfasis a la mujer que al varón, honestamente. Hay más cosas ahí que, si no son misóginas, al menos mínimo son machistas, que yo me gané estando en la iglesia evangélica, que también les voy a contar en un siguiente punto, ¿ok? Pero también quería tocar eso, como que sentía que había mucha presión porque las mujeres seamos puras. Es raro porque cuando tu cuerpo ya no es tuyo, o sea, ya no tienes la autonomía de tu propio cuerpo, tu cuerpo ya no se vuelve en un lugar seguro, ¿sabes? O sea, a mí me habían dicho que mi cuerpo no era mío, era de Dios. Es que este cuerpo ya no es mío, ¿saben? Y estoy que le hago algo a mi cuerpo que está mal y que encima es que es prestado. O sea, es que este cuerpo no es mío. No puedo decidir por mi cuerpo. Y ese es otro tema, esa es otra forma de manipulación, ¿vieron? Que es que este cuerpo no es tuyo. Es que si tú haces esto no eres pura, entonces no eres digna. Entonces tienes que hacer lo que te decimos porque si no vales como mujer, no vales como hija de Cristo. Hay algo que yo conversé con mi amiga del colegio antes de ayer. Tuvimos un intercambio de regalos, hicimos amigas secretas por fin de año, inicio de año con mis amigas del colegio, mi colegio católico. Y me quedé enganchada hablando con una de mis amigas, que es de mis amigas más antiguas. Les hablo de que yo compartí salón de clases con ella en inicial. O sea, desde que éramos muy, muy chiquitas nos conocemos. Ella hoy en día es psicóloga y de hecho la he invitado al podcast para que
ustedes a veces me hacen preguntas de psicología y cómo empezar terapia, esas cosas. Yo no soy psicóloga, entonces no sé cómo contestarles. Entonces quisiera juntarme con ella para hacer una conversación del tema, porque ella pues sí es psicóloga y sí sabe. Y me empezó a contar un montón de cosas súper interesantes de rama de la psicología, técnicas de psicología. Me encantó un montón escucharla. Y en una de esas me contó de un término súper interesante que se llama vaginismo. No sabía que era una cosa y no sabía que lo que me había pasado tenía un nombre y se llama vaginismo. Yo sentía tanta culpa, tanta represión de mi propio cuerpo, sentía tanta vergüenza que cuando quise tener mi primera vez de adolescente, tuve vaginismo. Yo pensé que vaginismo era como una especie de infección o algo así, pero vaginismo es un término para cuando tú quieres tener relaciones y no puedes tener penetración porque la vagina no permite el paso. Puede ser por razones físicas, pero hay un gran peso, un gran peso psicológico. Entonces yo tenía tanta cosa en mi cabeza sobre este tema de que quería hacerlo, pero no podía porque no estaba bien, que cuando me atreví a tener mi primera vez, o sea, no pude. Y fueron meses, o sea, yo diría que fue más de un año que tuve vaginismo. No podía tener penetración. Mi vagina no colaba, o sea, mi pussy estaba así. Y yo decía como, bitch, abre, o sea, girl, the fuck, abre un poquito. No podía. Yo hasta llegué a pensar que tenía un problema, o sea, que no tenía hueco. O sea, yo llegué a pensar de que hay algo mal en mí, tengo una enfermedad, es raro, o sea. Pero miren cómo yo nunca supe que esto tenía un término. Yo no sabía que esto era una cosa que le pasaba a muchas mujeres. Ay, estoy haciendo un delineado muy cute de color azul. Ya no me queda casi nada este delineador, pero quiero aprovechar las... Ay, disculpen, creo que golpeé el micrófono. Quiero aprovechar las últimas gotas para hacerme este delineado cute, porque incluso mi polito oversize es como medio azul. Ok, tercer punto. El siguiente es la homofobia. Yo fui homofóbica. Lo admito. Y no porque fuera mala persona, sino porque fue lo que a mí se me enseñó que era lo correcto. Fue lo que a mí se me enseñó que era lo normal. Entonces, cuando yo era niña, toda mi vida me crié en ambientes en donde se hablaba mal de la homosexualidad. Incluso una vez escuché, yo le pregunté a alguien, ¿quién es ese artista? Canta muy genial. Era Freddie Mercury. Y esa persona me dijo, es Freddie Mercury. Él murió de SIDA. Fue su castigo por ser homosexual. Let that sink in. Fue así como me criaron. Entonces yo cuando crecí, obviamente empecé a conocer gente homosexual. Cuando yo crecí en mi colegio, me empecé a dar cuenta que en mi grupo de amigas habían lesbianas, habían bisexuales. Y low-key, porque en la iglesia fue en los primeros lugares en donde me empezaron a atraer chicas, como que yo decía, oh, esa chica es como muy bonita, o sea, como que me atrae. Low-key tampoco quería aceptar que no solo me atraían los hombres, pues. Y eso también me hacía sentir mucha culpa. Así que cuando fui creciendo y fui formando, no solo fui formando mi identidad, mi orientación sexual, mis amigas también, ellas empezaron a explorar realmente lo que les gustaba. A mis amigos varones también, entonces habían gays, lesbianas, bisexuales. Me empecé a dar cuenta que eran personas normales, que éramos personas Ay, no puedo creer que estoy hablando de esto. Es que hoy en día se me hace algo tan básico para mí, pero para mí fue una gran revelación. O sea, dije, somos personas normales. Soy amiga y quiero con el alma a mucha gente homosexual. Y eso para mí fue una de las primeras cosas que me hizo sentir que algo estaba raro, que algo estaba mal. Porque yo dije, espera, ¿por qué la iglesia se empeña en deshumanizar tanto a gente que es
es normal, o sea, gente normal. Es gente que solo ha decidido amar a alguien de su mismo sexo y qué. Entonces, en la iglesia te hacían verlo como una distorsión. Te hacían verlo como si las personas fueran enfermas, como tan enfermas, tan depravadas, que les gusta a alguien de su propio sexo. Entonces, cuando yo empecé a conocer a gente LGBT, empecé a descubrir mi propia identidad, algo no cuadraba, algo no estaba bien, algo no tenía sentido para mí. Y es bien contradictorio, ¿no? Como en el mismo lugar en donde te enseñan a amar al prójimo, te enseñan a amar al prójimo, pero no a los LGBT, no a las personas trans. No, es que olvídate. Si las personas gays eran marginadas en la religión, las personas trans, o sea, ya los veían como monstruos. Hablaban muy, muy mal de las personas trans. Entonces, cuando empecé también a conocer a personas trans ya en mi adolescencia, yo dije, es que realmente no estoy de acuerdo. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué tendría que odiarlos? ¿Por qué tendría que meterme en sus vidas? ¿Por qué ellos no podrían amar a alguien como yo amo a mi pareja? O sea, no... Algo simplemente no tenía sentido. Esas fueron mis primeras red flags, ¿saben? Me harté de mi doble vida. Me di cuenta que estaba teniendo una doble vida por supervivencia de grupo, ¿saben? Quiero que tengan en consideración que la iglesia no solo era un lugar en donde me crié y tenía a mis amigos, sino que también es el lugar en donde pertenece mi familia. Entonces, tú no quieres fallarle a tu familia, tú no quieres sentir como que no perteneces a tu familia. Entonces, yo siento que me vi forzada a hacer una doble vida por supervivencia, por pertenecer. No quería dejar de pertenecer, no quería que me despreciaran, no quería que mi familia me diera la espalda, no quería que mis amigos me vieran mal. Entonces, esa fue la solución que se me ocurrió para seguir perteneciendo, ¿no? Yo sentía que afuera podía ser más real. O sea, siento que afuera podía equivocarme. Sentía que afuera de la iglesia podía errar como adolescente y trabajar sobre esos errores. Pero en la iglesia sentía que nadie se podía enterar de ello porque es que sí te juzgaban. Si te juzgaban o te apartaban, te veían raro, te veían mal. En la iglesia la gente es muy juzgona, honestamente. Se olvidan de que todos tenemos errores y la diferencia es de que algunas personas cometen errores y la gente se entera. Y puede que tú cometas los mismos errores, pero la gente no se entera. Es lo mismo que pasa con los influencers, ¿saben? Cancelan a influencers por cosas que tú podrías decir en privado. Cancelan a influencers o creadores de contenido por hacer cosas que tú haces escondidas, pero nadie te ve. Es lo mismo con la religión, es lo mismo que sentía con la religión. Que todos cometemos pecados, pero la diferencia es que esa persona cometió un pecado y la gente se enteró. Y se cagó. Entonces sí, yo sentía que fuera yo podía no limitarme, podía explorar y yo me aterraba la idea de que la gente se enterara en la iglesia, ¿no? Cuando pasó el tiempo me hice una pregunta muy directa conmigo y fue, ¿soy deshonesta pero sigo perteneciendo? ¿O soy honesta y vivo mi verdad y lo abrazo, pero ya no voy a pertenecer? Por muchos años decidí la primera opción, pero para cuando ya era más grande y se volvió insostenible para mí porque se siente muy mal fallarte a ti misma, o sea, por no fallarle a la iglesia y a Dios, entre comillas, sentía que me estaba fallando a mí, sentía que no me sentía yo, no sentía que podía ser yo. Así que eventualmente decidí elegir por mí. Elegir ser honesta, elegir ser coherente. Lo que hago afuera lo hago adentro. Lo que creo afuera lo creo adentro. Y ya está, tómalo, déjalo. Castíguenme, bótenme, mírenme mal, llámenme pecadora, exorcícenme, llámenme poseída. I don't give a flying fuck. Esa fue mi decisión final y esa es la razón por la que me fui. 5. Y antes de pasar a ese 5, déjenme decirles algo más. Esa situación a mí me enseñó muchísimo y me empoderó como no se imaginan. Fui la primera y única persona de mi familia que tomó esa decisión. No es fácil
vencer el miedo de no pertenecer, sobre todo si tu familia está involucrada, porque nadie quiere sentirse rechazado por su familia, nadie quiere, o sea, sentirse rechazado por su comunidad. Entonces siento que eso fue algo que a mí me costó mucho, me dolió mucho, pero al mismo tiempo sentí que aprendí un montón. Luego de eso, nunca más me importó irme de un lugar si siento que no pertenezco. Si estoy en un lugar, en un ambiente con gente que no me representa, yo me voy y no me importa. Es que ya pasé por algo peor, ya no me da más miedo. O sea, si estoy en un ambiente en donde veo que algo no me representa, me largo. Si estoy en una relación en donde los valores no se alinean con los míos, no me siento que pertenezco, no siento que puedo ser yo, tengo que fingir para pertenecer, para que me quieran, yo me largo. Y es por eso que no tengo muchos amigos. Y es por eso que no tengo muchos amigos, y es por eso que no me ven con otros influencers, y es por eso que estoy muy en lo mío. No me importa pertenecer, porque ya me esforcé por hacerlo por muchos años y no fui feliz. Y descubrí que el camino no era por ahí. Entonces ahora soy muy yo, y quien me quiere y donde encaje como soy, pertenezco, y donde no, y no pasa nada. 5. Patriarcado religioso. La iglesia es machista. Si no llega a ser misógina, es al menos mínimo en mi opinión y en mi experiencia personal machista. Yo sentía, y muy centrado en el hombre, yo sentía que siempre que iba a la iglesia, en el púlpito, siempre había un varón. Las personas que decidían las cosas más importantes eran hombres. Las personas que tomaban las decisiones, las que impartían el evangelio, siempre eran varones. Ellos eran los más importantes. Sí habían pastoras, pero yo no sentía que tenían protagonismo. A veces subían a una pastora para dar un pequeño, muy de vez en cuando, para dar una historia de vida. Las pastoras evangélicas más que nada las llevaban para evangelizar a los niños, como que al público más dócil, más fácil de manejar. Les ponían en rango de ujieres, que es un servicio en el culto en donde tú repartes las bolsas en donde se deja el diezmo, o en las que pasan el vino. Son trabajos bien pasivos, son liderazgos muy pasivos, liderazgos muy secundarios. Siempre el protagonismo lo tuvieron los varones. Y siempre escuché pasajes de la Biblia que decían cosas como: la mujer tiene que obedecer al hombre, tú mujer tienes que obedecer al varón, lo que te diga tu marido lo tienes que hacer. La mujer está al cuidado del hogar y de los niños. Como siento que la iglesia y la Biblia reforzaba mucho esos estereotipos de género que a mí siempre se me hicieron raro. E incluso a mi mamá también. O sea, ya hablando después de años sobre el tema de la religión, mi familia aún es evangélica, pero es importante tener criterio propio. Mi mamá me dijo: yo nunca estuve de acuerdo. Yo creo en Dios, me gusta la iglesia, me gusta la religión, pero yo nunca estuve de acuerdo con varias cosas. Y tu papá tampoco. No me gustaba que me dijeran en mi cara: tienes que hacer todo lo que tu marido te diga, porque mi marido no siempre tiene la razón. Es que es verdad. O sea, a mí qué chucha me vas a decir que tengo que obedecer a mi varón. ¿Estás huevón? Que él me obedezca a mí para que vea lo que es la real felicidad. Yo jamás voy a rendirle mi obediencia a ningún varón. Y eso es lo que me enseñó mi mamá, eso es lo que me enseñó mi abuela, eso es lo que me enseñaron las mujeres en mi vida, y lo que aprendí cayéndome, estando con varones y aprendiendo a la mala de que tengo que ser autónoma y no todo lo que me diga, o sea, descentralizar a los hombres de mi vida, ¿no? Como les hablé en algunos episodios atrás. Dame un segundo, quiero terminar este delineado. Y es así como decidí no formar parte de una comunidad en donde una mujer se la trata como algo secundario, como un personaje que solo tiene que obedecer lo que se le diga o que se le dé solo trabajos pasivos. Y claro, todo esto es mi crítica a la religión y a la iglesia, a la Biblia también, se podría decir. Pero si se han dado cuenta, yo en ningún momento he hablado de Dios. O sea, yo no he venido acá a decir si Dios está mal o es malo creer en Dios. Yo creo que tu comunión con Dios es totalmente personal. Yo me llevo de puta madre con Dios. O sea, siento que conectada de una forma más auténtica con Dios
hoy en día lejos de la iglesia que cuando estaba en la iglesia. Entonces, esta crítica es realmente para lo que construyó el hombre alrededor de su creencia de Dios. Lo que el hombre predica que cree que se debe de hacer y lo que prohíbe que cree que no se debe de hacer. Esa es mi crítica. Tu comunión con Dios, eso no lo pienso tocar. O sea, yo no soy absolutamente nadie para decirte cómo tienes que vivir tu vida espiritual y para decirte si tu Dios es bueno o malo. Simplemente estoy acá criticando y dando mi opinión sobre lo que yo viví bajo ese sistema, bajo esta comunidad. 6. Prohibido cuestionar o dudar. Eso es algo que a mí también me cagaba un montón. Siento que en el momento que tenía una duda, sentía que no podía preguntar, sentía que no podía cuestionar, porque iba a sentir mucha culpa de que la gente me mirara cuestionando la palabra del Señor. Hay que acatar ciegamente. Eso se premia más que tener criterio propio. Sí. Siento que no se veía bien a las personas que tenían dudas, que refutaban, que buscaban debate. A esas personas se les veía como rebeldes. Es una palabra muy usada, como rebeldes de la religión, que quieren dar la contra, o hasta incluso de forma extrema, de que el diablo te estaba haciendo dudar de Dios. Eso era un diálogo, no, era un discurso, esa es la palabra, era un discurso súper bizarro para mí, ahora que me acuerdo. Ya por último, si es que tú veías que una persona no obedecía o no creía en lo que los demás creían, hasta llegaban a culpar al diablo, en plan, es que es el diablo. Si tú ya no te puedes controlar a ti mismo, si sientes que dejas vencer el pecado, si sientes de que no puedes controlar tus impulsos terrenales, es ya el diablo. O sea, ya el diablo está que te domina, hasta que dejas al diablo entrar a tu corazón. Eso es lo que repetía mucho y está bien cagado. O sea, yo peco y el diablo, y le echan la culpa al diablo, que el diablo me ha poseído y el diablo está así. ¿Y ahora qué? ¿Yo qué hice? Yo estoy acá de asesor de Keiko Fujimori y a mí me están echando la culpa de lo que hace Grace en internet. Yo no tengo nada que ver. O sea, yo estoy acá asesorando a los políticos del Perú. No puedes estar en desacuerdo porque se ve mal. Ya. Si algún pastor viera este video, diría, eso es totalmente falso. Sí, están totalmente libres de acercarse a mi oficina 24/7 a decirme todo lo que no les parece. Y yo con paciencia y con amor les voy a explicar qué es lo que dice la Biblia. Claro, ellos te van a hacer creer de que sí puedes preguntar, de que sí puedes dudar, de que sí puedes buscar debate, de que sí puedes ser escéptico o escéptica, que es válido. Pero en la práctica te van a ver mal. En la práctica te van a hacer sentir, ¿por qué te estás preguntando esas cosas del diablo? ¿Sabes? Siento que hay esto como que, no está mal, puedes dudar, pero si dudas, se ve mal. En la práctica te van a juzgar. En la práctica te vas a sentir raro. Hoy en día no pienso debatir con absolutamente nadie, ni pienso explicarme. No pienso dar explicaciones de mis creencias espirituales el día de hoy. Yo siento que tuve que debatir mucho, tuve que explicarme demasiado. Yo me desgasté emocionalmente por muchos años intentando hacer comprender a la gente de mi alrededor y lamentablemente mi familia, que siento que ya eso ya lo superamos, pero siento que pasé muchos años intentando convencer a la gente de que no estoy mal, de que simplemente es mi camino, de que por favor dejen de invalidarme. Y eso me dejó tan agotada, gente, que creo que es por eso que nunca hablé tampoco de este tema. Es que es agotador emocionalmente, o era agotador emocionalmente para mí. No fue hasta que llevé terapia y hasta que pude trabajar en mí y definir realmente lo que creo según mi criterio propio, no lo que me imponen, que pude ya soltar esa... Ya no me sentí harta, ya me siento en paz. 7, y este es el último. El yugo desigual. Este término es bastante interesante en realidad. Y esto fue, creo yo, la cúspide, o sea, la razón principal por la que empecé ya totalmente a despotricar todos mis pensamientos evangélicos que traía en mi cabeza bien insertados. Yo tenía un enamorado con el que fue mi primer amor, mi primer enamorado, le tengo mucho cariño. Estuvimos muchos años juntos y él era católico y yo evangélica.
Y estuvimos mucho tiempo con eso sin darle mucha importancia porque nos amábamos. Pero en la iglesia constantemente escuchaba que estaba mal vivir en yugo desigual. Yugo desigual es estar en pareja con una persona que no cree lo mismo que tú. Básicamente, yugo desigual es ser una persona evangélica y tener una relación amorosa con alguien que no es evangélico. Eso se ve mal y eso está mal. Y te dicen de que tienes que tener mucho cuidado con esos vínculos porque a Dios no le agrada que estés con alguien que no cree en lo que tú crees, ¿no? Siento que también hay una vergüenza implícita de ¿y por qué te gusta alguien que no es evangélico? O sea, ¿cómo siquiera te resulta atractiva una persona que no es evangélica? Como si ser evangélico te garantizara de que va a ser tu persona ideal para toda tu vida, ¿no? Como si una persona que no fuera evangélica no pueda darte el amor que mereces. Entonces yo recuerdo que con él tuve una conversación muy sad porque le pedí que termináramos porque había un yugo desigual. Le tuve que explicar qué era el yugo desigual. Le dije, mira, tú eres católico, si algún día tenemos una familia, si no es católica, pues eso va a ser raro porque mi familia es evangélica. Y yo a él lo vi muy triste. Y la verdad es que creo que quisimos intentar hacerlo funcionar, pero la culpa era tan grande, o sea, la culpabilidad era tan grande en mí que no podía sostenerlo más. O sea, tuve que sacrificar mi relación para sentirme tranquila y no sentir culpa y no sentir que le estaba fallando a Dios. Entonces terminamos, lloramos un montón. Yo tenía creo que 16 años. ¿O 15? 15 o 16. Y no nos duró ni un día. Al día siguiente le estaba tocando a la puerta de mi casa y me dijo, no, ni cagando. No, esta relación me hace feliz, ¿por qué lo tengo que dejar por esto? Y eso fue para mí, hubo un antes y después de eso. Yo dije, ¿por qué tengo que dejar de amar a alguien solo porque no es evangélico? Ya empecé a darme cuenta de que había muchas desventajas, muchas incomodidades, muchas limitaciones, mucha falta de autenticidad para mi vida, mucha falta de libertad, mucha falta de verdad conmigo misma, mucha falta de coherencia, que ya no podía sostenerlo. Todos a mi alrededor decían algo y yo me sentía loca porque yo era la única que me sentía, es que esta no es mi verdad. Yo me sentía mal, o sea, yo realmente sentía que algo andaba mal en mí. ¿Por qué vergas no puedo ver lo que las demás personas ven? Es que esto no lo siento bien. Ese fue mi wake up call. Yo después de eso ya no vi la religión igual. Ya no. O sea, se cayó el castillo de naipes que delicadamente construí por tantos años con una doble vida, con sentirme culpable, con esconder cosas, con ser incongruente conmigo misma. Ya no lo pude sostener más, estaba cansada, estaba harta. Yo sentí que el yugo desigual invalidó mi relación totalmente. Mi relación estaba bien, mi relación estaba tranquila y simplemente el concepto del yugo desigual vino a invalidar absolutamente todo el amor que sentíamos por el otro. Y ese es otro término que también sentí en muchos otros aspectos de mi vida. Yo me sentía invalidada todo el rato. Sentía que no podía cuestionar, sentía que no podía dar la contra, sentía que no podía ser realmente yo, porque en el momento que intentaba justificarlo o decir, hey, o sea, solo respeten, es lo que soy, me invalidaban constantemente. Y yo estoy agradecida por todo lo que pasó, porque realmente siento que me hizo fuerte emocionalmente y espiritualmente y me empoderó como mierda. O sea, yo siento que hoy en día no busco la validación de absolutamente nadie, porque ya aprendí por esta situación que no necesito la validación de nadie más que de mí misma. La validación de sentir que estoy viviendo en mi verdad. Es raro que por el yugo desigual de pronto empecé a sentir que amar era un pecado y que empezara a sentir miedo en vez de amor, que empezara a sentir miedo espiritual. Bueno, di todo de mí con este delineado, honestamente ya no puedo hacer más porque ya ni hay producto. Así que lo voy a dejar ahí. Bueno, ese es el episodio del día de hoy. Es mi testimonio habiendo sido una persona evangélica desde que nació, que tomó su propia decisión de alejarse, que le costó, pero que
era el precio que tuve que pagar para vivir tranquila, para vivir siendo yo, para vivir tranquila sintiendo de que me soy fiel a mí misma y que soy libre. Siento que esta es una historia que puede conectar con muchos porque ya después de salir de la iglesia evangélica conocí a mucha gente evangélica que pasó por exactamente lo mismo que yo. Hoy en día soy amiga de personas ex evangélicas que pasaron un mismo contexto que yo. Así que siento que hoy no estoy hablando de algo extraño ni algo imposible, sino estoy hablando por mucha gente. Siento que me he atrevido a hablar algo que a mucha gente le cuesta expresar el día de hoy. He encontrado a mucha gente que siente lo mismo que yo. He conversado con muchas personas que han pasado cosas muy parecidas a mí en la religión. Así que me gusta poder al fin sentirme tranquila contando esto. Sentirme tranquila de que siento de que no se va a tergiversar porque es más que nada mi historia personal, lo que a mí me ha servido y lo que pudo conectar conmigo finalmente y lo que tuve que decir a Dios porque no conectaba con mi verdad. Y espero que algunos de ustedes se hayan sentido identificados. Sé que la religión evangélica, las religiones en general tienen cosas en común, ¿no? Así que espero que les haya gustado este episodio. Ha pasado un señor con música a todo volumen a tocar, ¿qué es eso? ¿Trompeta? Espero que esto haya sido también validante para alguien. Lo que sientes con respecto a la forma en cómo te han criado o a estar en desacuerdo con temas religiosos es válido, a pesar de que la gente te diga que no. Es totalmente válido, no estás solo. Hay gente que pasa lo mismo que tú, las mismas crisis religiosas que tú, y mereces realmente creer en lo que tú quieres. Realmente mereces vivir la vida que tú deseas para ti sin culpa. Y para las personas que son evangélicas, las personas que son religiosas, realmente estoy muy alegre por ti. Realmente quiero que nadie te quite eso, al menos que tú misma o tú mismo decidas eso por ti. Así que estoy feliz por los que no creen y por los que creen. Yo creo que lo más importante acá es que todos tengamos criterio propio y sepamos decirle que sí y que no a nuestras vidas y ser auténticos con nosotros mismos, creer en lo que realmente, creer en lo que realmente nos representa. Bueno, gente, este ha sido el episodio de hoy. Gracias por acompañarme. Me voy a la playa. Díganme qué otros episodios, qué otros temas les gustaría que toque. Yo con gusto lo voy a hacer. Y déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Tienen alguna historia personal con su vida religiosa? ¿Se han sentido identificados de alguna forma? Suscríbanse para que pueda notificarles YouTube cada que suba un episodio. Y también recuerden que los episodios están en Spotify por si solo lo quieren escuchar en audio. Pero si me quieren apoyar, pueden verlo primero aquí porque YouTube paga. Spotify no. Ahora sí, me voy. Bye.